Muy buenas y bienvenido al podcast Productividad Máxima. Soy Borja Quirón y cada lunes aprenderás todo lo necesario para conseguir ser más productivo, optimizar tu tiempo y crear hábitos que mejoren tu vida, tanto a nivel personal como profesional. Únete al Club de Emprendedores Triunfers entrando en borjagirón.com/club y podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores. Escucharás el podcast secreto, accederás a los retos mensuales y además verás las categorías dentro del grupo de Telegram en las que hablamos sobre productividad, Instagram, finanzas, estrategias, ventas, criptomonedas, marketing, podcasting y todo lo necesario para desbloquear tu negocio y hacerlo crecer. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre por qué hacer cosas que te den miedo. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¡Comenzamos! Hace unos días conduje por primera vez por la izquierda en el Reino Unido. Y esto era algo que estaba en mi mente desde hace muchos años. El hecho de pensar, de imaginar cómo sería mi mente y si realmente yo era capaz de adaptarme a conducir por la izquierda en un coche que cambia el volante sin tener accidentes, sin sentir tanto miedo. Y cuando llegó el momento, aproveché una oportunidad. ¿Por qué? Porque había una persona que ya estaba conduciendo y fuimos a un sitio despejado con poco tráfico para conducir un rato. Esto quiere decir que todo lleva un proceso y que superar estas creencias limitantes y estos miedos es fundamental que lo hagamos paso a paso, porque si no, podemos adquirir una fobia incluso. Pero si lo hacemos de forma apropiada, paso a paso, de menos a más, y con estas estrategias que te estoy revelando en este episodio, podremos superar estos miedos y esto nos va a ayudar a ser mucho más productivos en nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros amigos, con lo que sea. Aprovechemos esas oportunidades si hay alguien contigo que ya haya hecho o haya pasado por esa situación en la que tú te quieres enfrentar o a la que tú tienes miedo y no has pensado en enfrentarte a ella. Porque si encontramos esas personas que ya conducen por la izquierda y que han conducido en España, por ejemplo, por la derecha, si podemos preguntarles cómo vivieron esa experiencia, ese conocimiento, esas historias, esa información nos puede ayudar enormemente a hacer un clic mental y a pensar, si ellos lo han hecho, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Lo ha hecho mucha gente, igual que yo, con menos conocimientos incluso que yo, con menos ambición que yo, y lo han hecho. Por tanto, eso me va a motivar a mí a ver que es posible y que puedo hacerlo. Y esta es una de las revelaciones porque gusta tanto que escuchar o aprender o descubrir historias de fracaso a éxito. Porque si lo han conseguido alguien que estaba peor que nosotros podemos también conseguirlo. Podemos motivarnos y dar esos primeros pasos. De nuevo, con estrategia, una vez conseguido esta información, adquirido esta información de saber que realmente se puede conseguir y que hay gente que lo ha conseguido incluso con menos valor, con menos información, con menos conocimiento que nosotros. Así que la clave está en detectar esos miedos, ver cuáles son los más prioritarios y que más productivos nos pueden hacer con nuestro tiempo para acercarnos al objetivo que nos hayamos marcado, ya sea de ganar tanto dinero, de ponernos a nivel de salud más fuertes o de tener mejor salud a nivel de lo que sea, o en tema de relaciones, aprender cómo funciona el cerebro masculino-femenino. En cualquier situación de nuestra vida, normalmente, lo que más nos va a importar es temas de amor, dinero y salud. Estos son los 3 temas básicos donde más negocio hay. Entonces, en cualquier caso, buscar un sitio apropiado, hacerlo paso a paso y encontrar a una persona que nos guíe, que nos dé esa orientación, nos va a ayudar muchísimo porque estos primeros pasos nos ayuda a que la próxima vez sea mucho más fácil de realizar, que nos dé mucho menos miedo gracias a esa neuroplasticidad del cerebro que bajará nuestra ansiedad y sufriremos mucho menos porque veremos las oportunidades que
y además hemos dado ya ese paso. Si hemos sabido y hemos conseguido dar un pequeño paso, ¿por qué no vamos a poder dar el siguiente paso? Nuestro cerebro cambia y se reduce esa ansiedad y esos miedos cuando simplemente hemos dado un pequeño paso para superar ese miedo. Cuando hemos conducido, mira, directamente en este ejemplo de conducir por la izquierda en el Reino Unido, simplemente por subirte al coche, a un coche que tenga el volante en el otro lado, ver cómo está el volante, ver cómo están los pedales, ves cómo están los cambios. Simplemente eso nos va a eliminar miedos y creencias de, es que yo no sabía que los pedales estaban igual, es que yo no sabía que, pues no es tan difícil, o es que yo no sabía que mi cerebro se adapta mucho más rápido. Solo por sentarte ya es un paso. Al día siguiente o al mes siguiente, lo que puedes hacer es conducir en un parking, unos metros. Después puedes conducir en una zona que haya poco tráfico y en un día en el que no haya casi tráfico, a lo mejor. Esto también a mí recuerdo que me pasó a la hora de conducir coches eléctricos, sin las marchas típicas. También yo alquilé un coche y me di cuenta de que buscando un vídeo en YouTube con un pequeño tutorial de 3 minutos, pues es que esto es mucho más sencillo de lo que pensaba. Y ahora con 2 pedales solo, me acostumbraré, no me acostumbraré, te das cuenta que en apenas 1 minuto ya tu cerebro se ha acostumbrado a algo que nuestro patrón de pensamiento estaba arraigado con una creencia y con una forma de actuar que habíamos aplicado durante muchos años, como es el tema de conducir. Estos 2 ejemplos creo que son críticos. Y otro ejemplo más, a la hora de hablar en público, a la hora de grabar un podcast, por ejemplo, también, pero sobre todo hablar en público. Lo importante es empezar, aunque sea con miedo, pero de nuevo, cubriéndote las espaldas y paso a paso. Empieza grabándote con un vídeo tú y te ves como si estuvieras dando una charla para mucha gente, pero te grabas en vídeo y así te ves cómo te desenvuelves. Te imaginas que la cámara del móvil es el público y eso te genera mucho menos estrés. Y cuando te vayas a enfrentar a esa primera realidad de con unos amigos o con un grupito más pequeño y selecto de personas, ya has dado esos pasos, has practicado muchas veces y te sientes más cómodo. Por tanto, de nuevo, el paso a paso, el progreso es crítico para ir superando estas creencias limitantes y estos miedos. Y según vas haciendo más y más, vas a convertirte y a tener más experiencia, vas a ser más experto y por tanto va a darte mucho menos miedo y vas a ser mucho más productivo con tu tiempo. Vas a tardar mucho menos en hacer lo mismo y eso hace que veas muchos más resultados. Porque te das cuenta de que era más fácil de lo que creías según vas subiendo esa escalera de progresión. Y ves más resultados porque además la gente que tiene miedo a esas cosas no lo hace. Y tú has sido capaz de escuchar este episodio de podcast, cambiar esos pensamientos, esas creencias y tomar acción con este proceso y estos truquitos que te he ido revelando en este episodio. Porque la mayoría de la gente, punto 1, no tiene esta información y punto 2, no quieren superar estos miedos. Y como la mayoría de las personas tienen miedo a hablar en público, a nada que tú seas capaz de hablar en público, vas a destacar. Vas a ser diferente al 99% de la población que tiene este miedo, esta creencia limitante a hablar en público. Y cualquier persona prácticamente puede hablar en público si sigue este proceso paso a paso para hablar en público sin miedo, sin estrés. Obviamente, un punto importante es que hables sobre algo que te guste, que te apasiona y que llevas en tu día a día, que aplicas en tu día a día. Esto es mucho más fácil. También dependerá de la charla que vayas a dar, pero lo importante es ese miedo escénico, el saber que si cometes un error, no pasa nada, porque la gente no está ahí focalizada en ti y saber que el tiempo pasa y que no hay ningún problema si lo haces de forma transparente, honesta y simplemente se quedará en una anécdota. Pero sobre todo, el seguir este proceso te ayudará a cometer muchos menos errores. Todo el mundo cometemos errores, pero el proceso evolutivo de menos a más hace que sea mucho más efectivo. Y sobre todo, que nos diferenciemos de la competencia de otros, que adquiramos unos conocimientos que realmente nos ayudan a poner el foco, como te comenté en el episodio anterior, y a ver muchos más resultados en mucho menos tiempo. Y de eso consiste la productividad. De eso
va este podcast, Productividad Máxima, de ser más productivos y hablar de estos temas que no se hablan en otros sitios o que otras personas no son capaces de ver y que yo veo por la experiencia, por haber creado 144 episodios en este podcast, tener otros 12 podcasts más el podcast secreto y crear mucho contenido, especializarme en el mundo del podcasting, del marketing digital, hacer muchas pruebas, cometer muchos errores y sacar esos aprendizajes. De hecho, el Club de Emprendedores Triunfers va justo de todo esto, de esos conocimientos que necesitas y que muchas veces no eres capaz de ver y que desde fuera se ven mucho más claramente. Y el tener un contacto con estas personas te ayudará enormemente. Al igual que si vas a conducir por la izquierda con un coche o con un coche automático, si hay una persona que está a tu lado y que te dice, yo ya he pasado por esto y sé que vas a tener miedo a esto, no te preocupes porque si haces esto te va a ayudar. Eso ayuda enormemente a superar esos miedos y a ver resultados mucho más rápidamente y a no sufrir en el proceso, como pasa en muchas ocasiones a la hora de emprender online. Así que emprende en compañía juntándote con ese grupo de personas exclusivo que realmente va a acompañarte en el camino. Con ese grupo con el que puedes disfrutar del emprendimiento, de tu día a día, de tu vida en realidad. Suscríbete al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo de la productividad. Si quieres seguir escuchando estos episodios, dale al botón de compartir, dale a me gusta, deja 5 estrellas si me escuchas desde Spotify o Apple Podcast o comenta el episodio desde prácticamente cualquier aplicación que me estés escuchando. Únete al Club de Emprendedores Triunfers entrando en borjagirón.com/club y únete a mi newsletter privada y gratuita cada día en tu email Mis Secretos en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Productividad Máxima, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, haz cosas que te den miedo. Un fuerte abrazo, te quiero.